nuestra historia. Cambiamos de información y es que próximamente se dará a conocer quién presidirá la Organización Mundial del Comercio. Pero para hablar más de este tema tengo el gusto de saludar a Carlos Teissier, analista internacional. Doctor, gracias por su tiempo. Buenas tardes. Pero al contrario, encantado. Muchísimas gracias por la invitación. Siempre un gusto. Carlos, estamos próximos a conocer quién va a presidir esta importante organización, pero antes de analizar a las candidatas finales, creo que es importante partir de recordar qué es la Organización Mundial del Comercio y sobre todo cuál es su importancia en la economía mundial. Claro, Pedro. La Organización Mundial de Comercio para mucha gente es un tanto desconocida, pero nace con otro nombre, aunque muchas personas dicen que son dos nacimientos, la verdad es que es uno, con el nombre del GATT, el famoso Acuerdo General de Aranceles y Tarifas. ¿Por qué es importante mencionar el GATT? Antes del GATT, estamos hablando de cuando termina la Segunda Guerra Mundial, el comercio en el mundo, para entenderlo así liso y llano, era la ley de la selva. Es decir, el animal más grande se come al animal más chico. Las potencias que tenían ya establecidos mecanismos donde ellos podían hacer manufactura y otras cosas, intercambiaban con los países que apenas estaban en desarrollo y que lo único que podían vender eran materias primas. De esa manera, para entenderlo entre todos, pues el mundo tenía una diferencia enorme. Las negociaciones para el GATT fueron muchas y culminan, después de 8 años de las rondas de Uruguay, culminan con la generación de la OMC. Mucha gente cree que la OMC vino a sustituir al GATT. No, el GATT nace primero y luego el GATT genera un organismo más grande que se llama OMC, pero queda inmerso adentro. Es decir, el GATT sigue existiendo como parte de la OMC. Y la OMC, a diferencia del GATT, que es un acuerdo donde todo el mundo se compromete a seguir ciertas reglas, la OMC sí es un organismo internacional que vigila estas reglas de comercio internacional. Momentos de crisis económica por la pandemia, tendría que tomar mayor relevancia el papel de la OMC en la contribución que pudiera tener para una recuperación económica, ¿no? Pedro, yo voy a ser muy honesto en ese sentido. El problema es que nosotros estamos viendo problemáticas comerciales en el mundo, sí, por la pandemia, pero esas problemáticas en teoría deberían de durar hasta que podamos más o menos ir saliendo de la pandemia. Yo no veo que la problemática de comercio vaya a terminar cuando termine la pandemia. Es decir, el problema que tenemos ahorita en el comercio internacional se agrava por la pandemia en gran medida, pero lo tendríamos aún sin la pandemia. Vamos a ver, la guerra comercial entre Estados Unidos y China está impactando el comercio internacional al grado que los números negativos ya se veían antes de que siquiera supiéramos que venía la pandemia. Gran disociación, ¿no?, entre Estados Unidos y China, que será uno de los retos que enfrentará quien presida la OMC, que también encontrará una OMC, Carlos, que ha tenido pues problemas para solucionar disputas, para concretar negociaciones, porque no se ha logrado un acuerdo comercial multilateral últimamente. Lo que pasa, Pedro, es que el acuerdo que se firmó por los 164 miembros actuales es un acuerdo que funciona muy bien si tú lo analizas desde la perspectiva del sistema mundial. Lo explico rapidísimo. Antes había mucha diferencia entre lo que un país podía hacer, los países que tenían mayores crecimientos y los países de menos. La OMC pone orden a todo esto, primero el GATT, luego la OMC, y en las reglas a las que todo mundo se somete, lo que provocan es un mundo más igual. Provocan que el mundo se parezca más y que ya el grandote no tiene ventaja sobre el pequeño. Entonces, si lo vemos así lisa y llanamente, empiezan a subir los países en vías de desarrollo, pero este crecimiento de estos países tiene que salir de algún lado, es decir, la cantidad de dinero en el mundo es una. Entonces, ¿de dónde sale el dinero que hace que estos países suban? Pues de los países que tienen más dinero
y que ahora con la igualdad de circunstancias se están emparejando hacia abajo con los otros. Y estamos topando el momento en que a algunos países ya no les gustó. Es decir, yo muy bien que todos seamos iguales, pero si de repente yo tengo que bajar para ser igual a los que están creciendo, pues ya no me gusta. Y entonces empiezan a desconocer los acuerdos que ellos mismos firmaron en la OMC. Estados Unidos le ha puesto aranceles a México y a otros países, China por supuesto, Canadá no se diga, en contra de las políticas de la OMC, es decir, pasando por encima de lo que Estados Unidos firmó como su responsabilidad en la OMC. Por eso la persona que entre va a tener un problema enorme, porque va a tener que lidiar con todas estas problemáticas. Oye, y hablando de eso, ¿cómo ves a las candidatas finales a presidir la OMC? Honestamente las conozco poco, las dos muy brillantes, una de ellas de Nigeria, Ngozi Okonjo, y la otra de Corea del Sur, Yoon Min-jae. Y la verdad yo creo que cualquiera de las dos sería muy buena. Ya sabemos que al menos lo que sí ya sabemos sobre seguro es que es una mujer la que va a dirigir la OMC, y esto se va a decidir entre el 19 y el 28 de octubre. Yo no le veo mucho problema al perfil de ellas, ni siquiera veo problema con la nacionalidad de ellas. Decíamos una de Nigeria y otra de Corea del Sur. Pero la que quede sí va a tener que lidiar con elementos muy fuertes. El señor Trump repetidamente ha criticado a la OMC porque pues, no le gusta, obviamente no le parece que Estados Unidos esté en igualdad de circunstancias en comercio internacional con China, por ejemplo. ¿Un poco esta tensión en caso de que Joe Biden ganara? Híjole, también es muy mi opinión, o sea, es mi opinión personal, es que el estilo del señor Trump y aquella frase de America First y Let's Make America Great Again, y eso de que América vuelva a ser lo que era, se refiere a eso de lo que hablábamos cuando Estados Unidos tenía facilidades sobre el resto del mundo. Entonces, yo siento que ya venían ellos desarrollando un sistema donde Estados Unidos aceptaba un poco más esa igualdad, y creo que el señor Trump rompió con todos esos esquemas. Las pruebas lo tenemos ahí, la guerra comercial con China, los aranceles a México, los aranceles a Canadá, la amenaza de voy a cancelar el TLC y todas estas cosas. Y yo creo que con un Biden volveríamos a la mesura internacional. A lo mejor Estados Unidos tiene, dentro de su lucha en la OMC, tiene algunos elementos válidos, pero definitivamente la forma de Biden y el lenguaje de Biden sería muy diferente a lo que estamos viendo ahorita con el señor Trump. Carlos, pues si te parece, seguimos analizando este importante tema en las siguientes semanas. Encantado, cuando gusten. Un placer estar con ustedes. Gracias, Pedro. Gracias a ti. Excelente domingo.